Dos, sí, probando. Quienes ya están en línea me pueden comentar si se escucha bien. Pueden hacer sus comentarios en Facebook. Ya. Me informan entonces que se escucha bien. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro estudio dominical. Nuestro primer estudio, tenemos una sección de una serie de 6 estudios de aquí al primer domingo de junio, si no me equivoco, eh, donde vamos a ir tratando diferentes temáticas. Después estas temáticas van a ir variando en el tiempo, se van a ir viendo, se van a ir reevaluando algunas temáticas, así que también estén atentos conforme a lo que sus guías también puedan detectar respecto de las necesidades de la iglesia. Lo que nos convoca hoy en día, justamente lo que ustedes están viendo en pantalla, son los principios básicos de interpretación bíblica. Eh, Vamos entonces a iniciar. Tenemos solamente media hora para iniciar nuestro estudio. Bueno, comentarles de modo introductorio, entre tanto algunos se van conectando, comentarles a modo introductorio de que esta cuarentena, esta pandemia, el COVID-19, una de las cosas que ha manifestado justamente es que ha promovido el estudio personal, el estudio, el devocional personal de cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, les ha motivado dentro del desarrollo de los servicios familiares a tener que estudiar la palabra, a tener que exponer la palabra entre ellos mismos. Y por tanto también es importante entonces reforzarnos respecto de cuáles son los métodos más adecuados para interpretar la Biblia. Nosotros sabemos que dentro de la historia y del porvenir de nuestra propia iglesia, muchas veces hemos interpretado versículos y se han clavado allí, han quedado allí quizás de forma inamovible respecto de algunas visiones bíblicas. Sin embargo, es importante hoy día que veamos cuáles son principios básicos de interpretación, y esto nos va a servir a nosotros para nuestros estudios devocionales, nos va a servir cuando nosotros tengamos que exponer la palabra dentro del desarrollo de nuestros cultos familiares. Bueno, vamos a partir por qué es interpretar. Siempre hablamos de interpretar, y qué es interpretar en realidad. Bueno, cuando nosotros decimos interpretar, en realidad lo que estamos intentando decir es que es un proceso por el cual nosotros determinamos el significado de las palabras y textos. Eso es lo que nosotros intentamos decir cuando decimos interpretar. O sea, en términos simples, como lo ven ustedes ahí en pantalla, las preguntas que vamos a intentar responder cuando nosotros decimos que vamos a interpretar son dos. Es qué está diciendo el Señor aquí y qué nos está queriendo comunicar. Cuando nosotros leemos las escrituras, leemos un pasaje, nos preguntamos primeramente qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Y cuando nosotros descubrimos qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje, en ese contexto histórico, en ese momento de la historia, entonces nosotros vamos a estar totalmente habilitados para determinar qué es lo que Dios entonces nos quiere comunicar a nosotros. Si nosotros no sabemos qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje, en ese contexto, no vamos a poder aplicar el buen principio a nuestra vida, porque probablemente vamos a interpretar erradamente un pasaje, vamos a determinar qué es lo que significa ese pasaje de forma errada, y por tanto no vamos a aplicar de forma correcta ese significado, ese principio, esa verdad bíblica a nuestra vida. Por tanto, cuando nosotros decimos interpretar, queremos buscar el significado de las palabras y el texto en general, qué es lo que Dios está queriendo decir. Eh, todos interpretamos, todos de alguna forma interpretamos, no estamos exentos de la interpretación cada uno de nosotros cuando vamos a las escrituras y las leemos. De forma inmediata ya llegamos a las escrituras con una idea preconcebida, con un prejuicio, por así decirlo, respecto de qué es lo que el texto podría significar. Ahora, por eso es importante ver los métodos que vamos a ver ahora. Son solamente dos preguntas son estas las que están ahí en pantalla, las que vamos a ver, y cuáles son los pasos para interpretar correctamente. Y eso muchas veces nos va a contraponer con respecto a una idea que teníamos de un versículo anteriormente. Pero esa es la idea. La idea es que si nosotros aplicamos estos principios, nos encontramos con que teníamos una idea preconcebida errada, la idea es que la podamos
la podamos corregir. Y de eso se trata justamente el crecer, y el crecer en la palabra, el crecer en las escrituras. Si alguno de ustedes también va teniendo alguna duda, la puede hacer también a través de los comentarios de Facebook y vamos a intentar también responderla. Entonces, ¿qué es interpretar? Es hacernos esas dos simples preguntas que usted ve ahí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Y luego entonces, ¿qué nos está queriendo comunicar a nosotros? ¿Qué dijo allí, entonces, y qué dice aquí y ahora? Ahora, ¿por qué interpretar? Y lo veíamos anteriormente. Las dos razones principales por las que nosotros debemos interpretar e interpretar correctamente es la primera, porque así podemos descubrir lo que Dios nos quiere decir. Cuando nosotros interpretamos correctamente, como lo decíamos anteriormente, nosotros buscamos qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. La palabra está allí, las escrituras están allí, nos han llegado a nosotros, tenemos la Biblia, ¿cierto? Algunos de ustedes probablemente tienen la Biblia, la NBI, nueva versión internacional, que es un poco más entendible, la nueva traducción viviente, otra versión también que es entendible, otros tienen la Reina Valera 1960, a veces se complica un poquito la Reina Valera 1960, otros tienen la Reina Valera 1909, otra versión más antigua incluso, que también se complica un poquito de repente la lectura en algunas partes. Pero independiente de la versión bíblica que usted tenga, es importante comprender de que cuando nos acercamos, nosotros vamos a leer las escrituras con la finalidad de poder descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir. Todos queremos que Dios nos hable, independiente de la versión bíblica que leamos. Todos queremos extraer algo de allí. Entonces, por eso es importante interpretar. Porque vamos a acercarnos al texto para que Dios nos diga algo, y algo probablemente o algo que realmente nosotros buscamos que sea un beneficio para nuestra vida, sea que nos hable, que nos corrija, sea que nos reprenda por algo, sea que nos aliente, sea que nos edifique, que nos enseñe en un área, sea cual sea el motivo, nosotros nos acercamos para que Dios nos bendiga. El segundo motivo de por qué interpretamos es porque así evitamos confusiones. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando nosotros interpretamos correctamente, vamos a evitar confusiones. Eh, quiero comentarles que las escrituras tienen una interpretación, pero en lo que difiere es la forma en que aplicamos las escrituras a nuestra vida. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros pensáramos de que la Biblia tiene muchas interpretaciones, estaríamos cayendo en un error. Porque hay otras denominaciones, otras doctrinas que han interpretado la Biblia de diferentes formas. Pero la pregunta es, entonces, si la Biblia tiene muchas interpretaciones, entonces ellos estarían en lo correcto de interpretarla como la quieren. La verdad es que no. La Biblia tiene una forma de interpretarse correctamente. Y todos buscamos eso. Hay pasajes que son un poco más difíciles de interpretar porque hay que hacer un estudio más profundo. Pero hay otros pasajes que es tan sencillo interpretarlos, que nos revelan la verdad, que nos ilumina el Espíritu Santo y nos muestra la verdad tan sencillamente. Pero es una sola la interpretación. Lo que difiere es la forma en que aplicamos esta interpretación, la forma en que nosotros extraemos el principio y lo aplicamos en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva nosotros también evitamos confusiones cuando interpretamos correctamente. Ahora, un ejemplo de interpretación, un ejemplo de no interpretar correctamente. Aquí ustedes van a ver un ejemplo de cuando nosotros no interpretamos correctamente, y probablemente usted también lo ha visto y le va a parecer un poco conocido. Hebreos 12.1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, note ahí, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12.1. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes está haciendo referencia la nube de testigos? Generalmente cuando nosotros vamos a este versículo bíblico y leemos Hebreos 12.1, lo leemos de forma tan aislada que incluso llegamos a pensar de que esta nube de testigos es el mundo que nos está mirando a nosotros. Entonces nosotros decimos generalmente, y quizás muchas veces lo hemos dicho, hermanos,
hay una nube de testigos, una serie de personas que nos están mirando y debemos esforzarnos entonces y correr con paciencia esta carrera, como lo dice la palabra en Hebreos 12.1. Pero cuando nosotros leemos este texto bíblico a la luz de todo lo que Hebreos nos está diciendo y a la luz de lo que Hebreos capítulo 11 nos está diciendo, nos vamos a dar cuenta de que la nube de testigos no es el mundo. La nube de testigos no son las personas que están alrededor nuestro. La nube de testigos, y ahí como lo dice el versículo, por tanto, o sea, hay un conector referente al capítulo anterior. La nube de testigos, por tanto, son todos aquellos hombres de Dios descritos en el capítulo 11 de Hebreos. Recuerda usted que en Hebreos 11 hay toda una serie de manifestaciones respecto de grandes hombres de Dios que se están mostrando allí. Muestra a Abraham, muestran a Elías y una serie de hombres de la fe. Esa es la nube de testigos entonces que nosotros tenemos. ¿En qué sentido lo está diciendo? Una nube de testigos de que ellos probablemente han marcado un camino, han marcado una brecha, han marcado un principio sobre el cual nosotros debemos esforzarnos entonces y correr con paciencia esta carrera. Ahí tenemos entonces un pequeño ejemplo respecto de la nube de testigos, que a veces nosotros también lo entendemos así. Ahora, ¿cómo entonces nosotros interpretamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué paso seguimos? Vamos al meollo del asunto. Vamos al centro. La primera entonces, ¿se acuerdan que en las diapositivas anteriores, o sea, aquí, dice, ¿qué está diciendo el Señor aquí y qué nos está queriendo comunicar? Esas son las dos preguntas básicas que nosotros hacemos cuando queremos interpretar. Aquí entonces, ¿cómo interpretamos? ¿Qué paso seguimos? La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué está diciendo el Señor? Eso es lo primero que nosotros vamos a intentar responder. Entonces, para poder interpretar correctamente, lo primero que debiéramos considerar cuando nosotros queremos respondernos, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor en este pasaje, en este capítulo, en este versículo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo tengo que analizar tres factores: el contexto literario, el lenguaje figurativo y el contexto histórico y cultural. El contexto literario tiene que ver con simplemente, como dice ahí, leer más. Tiene que ver con que nosotros descubramos el autor. ¿Quién es el autor? ¿En qué fecha probablemente le escribió este texto? ¿Dónde estaba cuando escribió este texto? ¿Cuál es la vida del autor? ¿Qué es lo que la Biblia completa nos habla respecto de él? ¿En qué momento histórico probablemente él vivió? ¿En qué años? Luego leemos el capítulo completo, ¿por qué no? Generalmente uno de los errores que se cometen cuando interpretamos la Biblia es que nosotros vamos y tomamos un pasaje bíblico y lo analizamos de forma tan aislada de todo lo que la Biblia generalmente nos está diciendo en el libro completo. Entonces, ¿por qué no? Dentro del contexto literario usted puede leer más sobre el autor, sobre el capítulo. Lea el capítulo completo. ¿Por qué no leer el capítulo completo para ver cuál es el contexto inmediato, el contexto literario inmediato que tiene el pasaje en cuestión allí? Luego tenemos el lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo es simplemente preguntarnos si hay algo como un simbolismo dentro del pasaje que leemos. Puede ser que usted, cuando lea el pasaje bíblico, cuando lea el texto, no encuentre ningún simbolismo. Probablemente lo que usted encuentre sea algo sencillo de observar, sencillo de ver, y no encuentra necesariamente que existe alguna figura literaria, algo especial allí. Pero hay otros pasajes que sí lo tienen. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Jesús no nos está diciendo a nosotros que Él es una puerta. Jesús está utilizando ahí un simbolismo, está utilizando un lenguaje figurativo. Y no todos los pasajes lo tienen. Ahora, la Biblia, no toda la Biblia se interpreta metafóricamente también.
A veces hemos encontrado algunos hermanos que piensan de que la Biblia es completamente metafórica, pero tampoco lo es. Hay pasajes y versículos bíblicos los cuales su versículo es sencillo de, de observar, de percatarse. Y por último, para descubrir qué está diciendo el Señor, nosotros revisamos el contexto histórico y cultural. O sea, hay preguntas sencillas que a veces nos tenemos que hacer para entender algo. Por ejemplo, ¿cómo era la vida en aquel entonces? ¿Había alguna costumbre que la gente tenía en aquel entonces, desde la época en donde se escribe esto, desde la época donde se está relatando todo esto? ¿Hay algún dicho específico? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús muchas veces dice, en verdad os digo? Ahí tenemos un dicho probablemente repetitivo de Jesús. No sería malo que descubriéramos a qué se refiere. Y eso nos va a ayudar también a comprender toda esta gran pregunta. ¿Qué está diciendo el Señor? Entonces, revisamos el contexto literario, revisamos si hay lenguaje figurativo dentro del pasaje, revisamos también el contexto histórico y cultural. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, siguiendo los pasos anteriores, se puede responder correctamente a la pregunta ¿qué está diciendo el Señor? Si nosotros seguimos esos pasajes anteriores, nosotros vamos entonces a poder responder esa pregunta. ¿Qué está diciendo el Señor? Y respóndala. Cuando usted tome su versículo bíblico, cuando usted tome su pasaje bíblico, usted vaya allí siguiendo estos pasos que veíamos anteriormente y póngale al final qué está diciendo el Señor. Después de revisar, ¿cierto? Lo que veíamos anteriormente, después revisar el contexto literario. A veces son palabras un poco complicadas, pero netamente tiene que ver con leer más el lenguaje figurativo, preguntar si hay algún lenguaje simbólico allí, o ver cómo era la vida, el contexto histórico-cultural. Luego de que usted revise todo eso, va a poder anotar allí en su cuaderno de devocional o en su hojita, no sé lo que tenga, qué está diciendo el Señor. Tenemos que entender de que cuando Dios inspiró a los hombres a escribir las escrituras, los inspiró en un contexto histórico determinado, los inspiró bajo circunstancias determinadas. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, él está en una isla, exiliado allá en Patmos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, muchas de sus cartas también las escribe desde la cárcel. Es bueno también ir observando de que cuando Dios inspiró a estos hombres, los inspiró bajo circunstancias determinadas en la historia. Por eso, cuando nosotros descubrimos aún más allá de lo que está allí, sino que queremos saber un poco más de la historia, probablemente nos situamos en los pies de aquel que fue inspirado. Y esa es también es una técnica, es intentar leer la Biblia de la forma en que los oyentes en aquel entonces la pudieron leer. Leer la Biblia también desde la perspectiva de lo que el autor, sabemos que el autor final es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que inspiró a los hombres, pero leerla desde la perspectiva en que este hombre recibió esta inspiración para escribir y qué es lo que él realmente quería comunicar. Mire, dice ahí, nota, algunas de estas preguntas son difíciles de contestar sin la ayuda de diccionarios bíblicos o comentarios bíblicos. Es verdad, hay pasajes que no van a requerir mucha indagación, pero hay otros pasajes que sí es bueno contar con algún comentario bíblico, con algún diccionario bíblico para ir descubriendo algunas palabras. A veces nosotros utilizamos los diccionarios de español, diccionario de la lengua española, para ver qué significa una palabra en la Biblia. Pero tampoco eso es lo más correcto, porque el diccionario de la lengua española va siendo actualizado conforme a nuestro propio lenguaje, pero sin embargo a veces las palabras en la Biblia tienen una connotación diferente. Una connotación, no suenan igual, pero a veces tienen una connotación diferente por el trasfondo del que vienen. Después dice, las Biblias de estudio traen secciones introductorias que nos pueden ayudar a situarnos en contexto. Si usted tiene la posibilidad el día de mañana de invertir en una Biblia, a veces, hermanos, invertimos en tantas cosas. Pero si podemos el día de mañana invertir en alguna Biblia de estudio, no es malo. Hay Biblias de estudio que traen comentarios que antes de leer un libro completo,
al principio trae una introducción al libro, trae las fechas, trae quién era el autor, el contexto histórico y cultural. Eso también es importante leerlo, porque así nosotros nos vamos situando en contexto y así podemos comprender aún mejor lo que el autor nos quiere decir y poder responder esta pregunta: ¿qué está diciendo el Señor? Ahora, y la segunda pregunta. ¿Se acuerda que son dos preguntas básicas que nosotros vamos a intentar responder cuando interpretamos? ¿Qué está diciendo el Señor en este pasaje? Y la número dos es: ¿qué es lo que Dios me dice? Y esta pregunta es la pregunta personal. Esta es la pregunta ya donde como leemos en la palabra, esta es la palabra del Señor más cortante que una espada de doble filo. Esta es la pregunta ya que nos va a penetrar. Porque muchas veces nosotros, cuando ya el expositor bíblico, el predicador o usted mismo en su casa, cuando lee la palabra y logra descubrir qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje, entonces ya el significado de la respuesta para esta segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios me dice?, está tan claro. Está tan claro. Y allí es donde nosotros somos confrontados y tenemos que aplicar esta verdad y este principio bíblico a nosotros. Entonces dice ahí, esta respuesta tiene que ver con lo que podamos extraer de la primera pregunta. Si yo sigo los pasos correctamente de la pregunta anterior, entonces lo que voy a extraer para aplicar en esta segunda pregunta va a ser un buen trabajo. Por eso es importante poner mucho énfasis en la primera parte y luego la segunda parte, en esta segunda pregunta, que es lo que Dios me dice, va a venir, pero va a venir como solo, va a salir solo. Entonces, de la primera pregunta obtendremos una verdad o principio bíblico. De la primera pregunta que nosotros vamos a responder, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Siguiendo esos pasos que veíamos anteriormente, nosotros vamos a obtener un principio bíblico, vamos a obtener una verdad. Esto era lo que Dios estaba diciendo. Y luego que obtengo eso que tengo ahí, el desafío es tomar esa verdad y aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo me habla esto a mí? ¿Cómo me está hablando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, esas son las dos preguntas que usted puede revisar. Voy a ver algunos comentarios que están llegando, porque ya no nos queda mucho estudio. Esto ha sido algo, intentamos hacer algo bien práctico. Lo trabajamos con mi pastor, él lo estuvo revisando y intentamos hacerlo bien práctico también. No intentamos ser tan exhaustivos en tanta terminología, sino que la idea es que usted pueda entenderlo. Tenemos algunos comentarios, hay algunos saludos que están haciendo nuestra pastora Pedro Muñoz, también desde Villa Alemana. La hermana Gisette pregunta: buenos días, muchas bendiciones, hermano Héctor. Posteriormente, ¿se podrá tener en forma escrita lo expuesto ahora? Sí, vamos a coordinarlo con nuestro pastor para que los hermanos también puedan tener el material y quizás también puedan tener estas diapositivas que son un poquito más sencillas con respecto al material base, ¿ya? Juan Miguel Pinochet Aravena dice: ¿es necesario entender al instante lo que Dios me dice y comunica o hay que esperar su momento? Una de las vamos a responder, una de las características de las escrituras que los círculos protestantes en general han aceptado es su claridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Biblia en su esencia es clara para los hombres. Nosotros leemos pasajes bíblicos y los podemos entender de forma inmediata, quizás ni siquiera con hacer un examen exhaustivo respecto de los pasos que veíamos anteriormente, pero sí podemos entender de forma clara e inmediata algunos pasajes. Sin embargo, hay pasajes que sí son un poco más complicados, pero generalmente la Biblia es clara. Entonces, dice el hermano, ¿es necesario entender al instante lo que Dios me dice? Muchas veces lo vamos a entender al instante, muchas veces nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está diciendo en las Escrituras, pero otras veces va a requerir de un estudio más profundo, va a requerir de nuestra indagación propia, de escudriñar las Escrituras. Entonces dice, o hay que esperar su momento. El momento en realidad va a venir determinado por la investigación que haga. El momento va a venir determinado por lo que yo me empeñe en querer descubrir qué es lo que Dios me está diciendo. Y obviamente todo esto acompañado de la oración, porque mediante la oración también nosotros
somos iluminados, no revelados, porque la palabra está allí ya revelada, si está allí. Somos iluminados, el Espíritu de Dios trae iluminación sobre nosotros para que nuestro entendimiento se abra y podamos entender también lo que Dios nos está diciendo a nuestra vida, a través de esa verdad bíblica que encontramos allí. ¿Ya? Entonces ya veíamos las dos preguntas. Ahora vamos a un ejemplo. Ya estamos llegando al final. Nos quedan un par de minutos. Si usted también tiene más comentarios, los puede hacer. La idea es poder responder. Vamos a ver un ejemplo con Filipenses 4:13. Ya hay un ejemplo sencillo. Hay otros pasajes más complicados. ¿Cuál es la intención de demostrar todo esto? Hermanos, que cuando nosotros vayamos a un pasaje bíblico y leamos y no lo entendemos, hay dos opciones. Si yo me acerco al pasaje bíblico y veo que no lo entiendo, puedo tomar el desafío de comenzar a investigar siguiendo los pasos anteriores para descubrir qué es lo que está allí, o simplemente buscar otro pasaje bíblico. Porque a veces nosotros, aunque no entendamos correctamente o a cabalidad lo que Dios está poniendo allí en las Escrituras, nosotros intentamos a veces de igual forma lanzarnos a la piscina. Y a veces, al hacer eso, generamos justamente confusión porque interpretamos erradamente. Y ahí es cuando chocan dos interpretaciones. ¡Pum! Y se genera confusión. Bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿O esta forma de interpretar? ¿O esta forma de interpretar? ¿Ya? Hablábamos anteriormente que la idea es que existe una sola interpretación correcta del pasaje bíblico. Lo que va a variar generalmente entre los hermanos es la forma en que ellos aplican esta interpretación. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, Filipenses 4:13, un ejemplo. La primera pregunta que ustedes ven allí dice, número 1, ¿qué está diciendo el Señor? El contexto literario, lo que veíamos anteriormente. Nos percatamos que Pablo estaba en la cárcel. Toda la carta es una expresión de gozo, ¿cierto? Ahí vimos el autor, sabemos que es Pablo. Vemos también que él estaba en la cárcel, allí estaba cuando escribía. Luego vemos un poco más del capítulo, de la carta en general. Dice, toda la carta es una expresión de gozo y exhortación a perseverar con precaución y valentía. Ya, algo bien general, una lectura de toda esta carta a Filipenses. Cuando usted se acerca cuando usted se acerca a algún pasaje bíblico o quiere estudiar respecto de algo relacionado con alguna carta del apóstol Pablo, usted se va a percatar que las cartas del apóstol Pablo no son extensas. Es sencillo revisar, es sencillo leerla de una vez, una sola vez, de una pura tirada, como se dice. En este pasaje bíblico, Filipenses 4:13, ¿hay lenguaje figurativo? ¿Hay algún simbolismo? ¿Alguna metáfora? No, no lo hay. El contexto histórico y cultural, mire, aquí podemos rescatar, no siendo muy exhaustivos, no yendo muy al fondo, pero podemos rescatar que a Pablo se le permite, ya en Roma, vivir bajo arresto domiciliario. El apóstol Pablo, ya estando en Roma, estando en la cárcel, no era una cárcel, y aquí esto nos ayuda a nosotros a situarnos, mire, no es una cárcel como nosotros nos imaginamos, con barrotes, ¿cierto? Que uno, como la cárcel, no sé, de Curicó, por así decirlo, cuando uno está allá adentro y no puede hacer nada. No, la situación de Pablo era diferente. A Pablo se le permite, ya en Roma, vivir bajo arresto domiciliario. O sea, había un lugar, como una casa alquiler, donde él estaba, de alguna forma, bajo arresto. Mire, además, sujeto con una cadena a un soldado también que lo custodiaba. O sea, Pablo estaba encarcelado, pero tenía ciertos privilegios, entre comillas, por así decirlo, que le permitieron también a él poder escribir estas cartas. Entonces usted se imagina, si nosotros nos imaginamos una cárcel como hoy en día para pensar que así estaba Pablo, quizás no es la idea más exacta. Pero este contexto histórico-cultural nos ayuda un poquito a situarnos de la forma en que estaba Pablo. Entonces nosotros, al ver eso decimos, por tanto el texto dice que el apóstol Pablo, por gracia de Dios, pudo perseverar, ya sea en abundancia o en escasez. La fortaleza de Dios en Cristo lo ha sostenido. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese pasaje, de una forma súper superficial y rápida. Y la pregunta número 2, ¿qué me dice el Señor?
que mi vida no está exenta de dificultades ni de abundancias. Pero en toda circunstancia, ¿cierto? Sea en la escasez, sea que abunde mucho, sea que pase por momentos de gozo, sea que pase por momentos de penalidades, pero en toda circunstancia, Dios me fortalece en Cristo y por ello puedo continuar. Ahí tenemos entonces qué es lo que el Señor me está diciendo. Una forma en que yo la aplico también a mi vida, viendo ya la verdad o principio interpretativo que yo veía respondiendo a la pregunta número 1. Entonces, estaremos dando ya por finalizado. Eso es en general lo que usted puede ver respecto de los principios básicos de interpretación. Recuerde que son esas dos preguntas que está diciendo el Señor aquí y que nos está queriendo comunicar. Eso es generalmente lo que nosotros intentamos responder al momento de, de trabajar esta temática de los principios básicos de interpretación. Leemos aquí el comentario de nuestro pastor. Dice: sin duda un hermoso estudio que permite alimentar nuestra vida espiritual y aplicarla a nuestra vida a diario. Exactamente, porque la idea justamente es que nosotros podamos en nuestros estudios devocionales, en nuestro hogar, en esta cuarentena donde no podemos reunirnos, podamos aplicar correctamente algunos principios para poder entender bien las escrituras. Y no tengan miedo, hermano, no tengan miedo de hacer consultas, no tengan miedo de repente, si usted ve a alguien que probablemente tiene algunos recursos que le pueden ayudar, acercarse a tal persona para hacer algunas consultas, para poder aprender más de las escrituras. Hermanos míos, que Dios les bendiga mucho y sigamos creciendo y avanzando en esta hermosa obra. Muchas bendiciones.